Che, escuchame una cosa, Julio. ¿Qué pasó ahora? ¿Sabes qué estuve averiguando? ¿Sabes lo que es, no? Lo que vamos a hacer. No, no tengo la menor idea que se le ocurrió a Labia. Es un giróscopo. ¿Un qué? Un giróscopo. Un giróscopo. ¿Qué es un giróscopo? Un giróscopo es una cosa que te hace viajar en el tiempo, te hace dar vueltas así. ¿Te acuerdas cómo hacía? ¿Qué es eso qué es? Es como un remolino que se traslada en el tiempo. ¿Cómo se traslada en el tiempo? ¿Estás loco? ¿Estás loco? Preguntale a la vía. ¿Qué me tienen que preguntar, caballeros? Vamos, atención, emprendemos inmersión con el camarada Marcos Palacios en misión diplomática rumbo al Cosmoversus. Vamos a viajar en el coso. ¿Viajar en qué coso? En el submarino, como siempre, como corresponde. Que yo lo tengo impecable, limpito, ¿viste cómo huele a vainilla? Cosmoversus. Bueno, pues nada, muchas gracias chicos por estar aquí. Chucho, Darío, de nuevo con nosotros en Cosmoversus. Tenemos un tema muy interesante que hablar que me rondaba ya hace un tiempo y es sobre la figura de Narciso Ibáñez Menta. A mí me habían dicho coleópteros. Ah, no, pues entonces, si te quieres quedar y si quieres hablar de coleópteros al final del programa, también lo puedes hacer. Bueno, vamos a arrancar con Narciso. Bueno, ¿también sabes de Narciso? Y Narciso no tanto como de coleópteros. Es una presencia permanente en Cineficción Radio. Casi Narciso, está a cada tanto. Yo trato de no abusar de ello, porque si no van a decir otra vez con Narciso Ibáñez Menta. Pero está siempre presente, Narciso. Entre que se le ha dado poca importancia, poca relevancia o poca trascendencia, Narciso Ibáñez Menta es casi un auténtico desconocido, salvo para la gente de nuestra generación y algunas anteriores. Vos le preguntás a un chico de 20 años quién es Steve McQueen y saben. Sí, no estoy. Sí, y murió 20 años antes que Narciso Ibáñez Menta. Sí, pero Steve McQueen conocen a un Steve McQueen homónimo que trabaja actualmente y no al Steve McQueen que protagonizó El Gran Escape, Infierno en la Torre, La Fuga y tantas otras películas clásicas. Pero no, lo que dice Chucho es cierto. Hoy en día cualquier joven de 20 años no sabe casi absolutamente nada de ninguna, no solo de Narciso Ibáñez Menta, sino de ninguna de las figuras del espectáculo argentino, español o internacional. El olvido va erosionando prolijamente todo. Entonces, ni allí tampoco. En Argentina tampoco. La mayoría de la gente no. La gente que está en tema, incluso se da un fenómeno particular. La gente que está en tema oyó hablar de Narciso Ibáñez Menta, pero no están muy seguros de qué ha hecho. Y sin embargo, tenemos nosotros un amigo que es José Iacona, que hace varios años viene haciendo un esfuerzo, teniendo una cuenta tributo a Narciso Ibáñez Menta, que se llama Narciso Ibáñez Menta en Instagram, en X, anterior Twitter y en Facebook. Y el año pasado logró resurgir una miniserie de la televisión argentina que se llamó El Pulpo Negro, de 1985, que se emitió originalmente, volvió en su faz completa, sus 3 episodios completos, volvió al público el año pasado, 2024, casi 40 años después. Así que
me parece que eso pasa siempre. El olvido va haciendo que las figuras del pasado, por más populares que sean, vayan al olvido, al cementerio. Y a los jóvenes no les interesa el pasado. Hoy en día, gracias al cine, algunos archivos de televisión, parece que algunos productos, algunos programas y películas del pasado pueden seguir siendo disfrutadas por los jóvenes. Y ahí se da una contradicción y se da un fenómeno que no sé si alguna vez se dio en la historia de la humanidad, que los jóvenes... Ahí entran los coleópteros. Ahí entran los coleópteros. Sí, que estén interesados en cosas anacrónicas a su tiempo. Películas antiguas, películas de Bela Lugosi, de Vincent Price, o películas o programas de Narciso Ibáñez Menta. No, yo pensaba los norteamericanos, ¿qué americanos? Los norteamericanos tienen mucho más registro de sus figuras viejas. La gente joven, esto lo sé porque lo he averiguado, que el resto de, digamos, la audiencia cinematográfica. Sí. Todos recuerdan a Drew Barrymore, la del extraterrestre, que es contemporánea, es de hace unos años. Anda a preguntar acá por Andrea del Boca, que fue una figura monumental, y no te van a saber decir un montón. Otra actriz niña. Claro. Bueno, hay una cuestión cultural idiosincrática del pueblo norteamericano que desciende del pueblo británico. Hay un tema con los puritanos, que tienen un respeto tremendo con las genealogías, con quién fue padre de quién, que eso viene de la Biblia. Entonces ellos, así como mantienen un registro de su genealogía, y me parece bien, también mantienen un registro. Los norteamericanos, por ejemplo, tienen presente que el abuelito de Drew Barrymore fue el gran perfil John Barrymore, que era parte de una familia de artistas. Nosotros, en comparación, gracias que algunos recuerdan a Narciso Ibáñez Menta, pocos recuerdan que Narciso Ibáñez Menta también perteneció a una familia de artistas, además de ser padre de Chicho Ibáñez Serrador, fue hijo de Narciso Ibáñez Cotanda y fue nieto de artistas también. Así que hay varios paralelismos que nos permite ver cómo las diferencias culturales. Yo soy hijo de coleópteros. ¿Usted no será egipcio por casualidad? Yo no soy más sumerio. Ah, muy bien, bueno, por ahí anda. Casi digo saumerio. Sí, por ahí anda, está en la misma región. Es eterno, le rinden culto. Sí. ¿A Narciso? No, a Chucho. Chucho está más allá del bien y del mal. Sobre todo las autoridades policiales. El otro día me gritaron de un patrullero, este es el matapolicías, me dijeron. Me gritaron de un patrullero, de una patrulla. Alegremente, ¿no? No era una crítica. Pero como yo suelo andar matando policías o siendo uno de ellos corrupto, en el mejor de los casos, ¿no? En el mejor de mis papeles, en el más feliz de mis papeles. Sí. Lo demás son destripadores, descuartizadores, asesinos a sueldo y toda esa caterva de gente que lo hubiera hecho tan bien a la humanidad. Miembros del AMPA. Miembros del AMPA, sí. Después de 40 años de carrera, de haberse convertido en cabeza de su propia compañía teatral, de haberse convertido en figura de radioteatros mensuales, de haberse convertido en protagonista de una docena de películas a lo largo de 2 décadas, y de haber incursionado exitosamente en un nuevo medio masivo llamado televisión, Narciso Ibáñez Menta
desanimado por la cancelación de una ambiciosa apuesta teatral en el Teatro San Martín y monetariamente quebrado por la cesación de pagos de Canal 7, decidió en diciembre de 1963 emigrar a España, donde su hijo Chicho Ibáñez Serrador hacía poco se había instalado y donde tuvo que empezar su carrera de cero. Han pasado 60 años de esa partida y las cosas han cambiado mucho, pero para seguir más o menos igual. De este deterioro y ataques son causa en gran medida nuestra propia autoindulgencia y esos deseos locos de defender nuestro arte y nuestra cultura, pero sin tener que arriesgarnos a consumir nuestro arte ni nuestra cultura, salvo cuando se consagran afuera y nos la venden corporaciones del Gran Norte. Ahí sí. Pero en fin, para que vean que Narciso Ibáñez Menta no albergó resentimiento alguno, el testimonio de la carta enviada al historiador del espectáculo argentino Mario Galina, en la que manifestaba que a pesar de haber nacido en España, transcurrió en Argentina la etapa más importante de su vida artística y personal, y que por ello se sentía un actor argentino y también un hombre argentino. A ver, ¿quién me puede decir un poco, para resumir, para que el público, Sí. antes de entrar más en materia, quién era exactamente Narciso? ¿Qué es lo que hizo así? Narciso Ibáñez Menta fue un actor teatral, cinematográfico, televisivo, radiofónico y a la vez también fue adaptador, fue director de escena, fue una persona que transversalmente pasó todo el arte teatral, ¿no? Y tuvo una carrera longeva, casi 70 años de carrera, en que transcurrió entre España, Argentina y Latinoamérica, Cuba, inclusive Estados Unidos brevemente. Así que es una figura, es un artista absoluto, Narciso Ibáñez Menta. Cada vez que hay alguna referencia a Narciso Ibáñez Menta, por ejemplo, anoche preparando el próximo programa de nuestra emisión dedicado a Drácula, Los estaba viendo coleópteros. que exactamente. Coleópteros chupasangres. Sí, señor. En marzo de 1980, Narciso Ibáñez Menta presentó en la televisión argentina una película de Terence Fisher, Drácula, con Christopher Lee y Peter Cushing. En esa época, Narciso estaba presentando un ciclo televisivo llamado Viaje a lo Inesperado, recordado por muchos jóvenes de esa época, en su horario de los sábados a las 22 horas por Canal 13, pero que lamentablemente no queda una sola, no hay grabación de una sola presentación televisiva de Narciso Ibáñez Menta. En ese programa, en esa ocasión, él presentó Drácula, la película de Terence Fisher de 1958. Y en el diario, en el periódico, comentaban que hacía unos meses se había dado un especial televisivo en Canal 13 que se llamó Hay que matar a Drácula, que fue protagonizado por Narciso Ibáñez Menta en el rol de Van Helsing y el actor Gianni Lunadei como Drácula. Ese unitario de Canal 13 lamentablemente también está perdido, y el cronista hacía una especie de conexión. Hace unos meses Narciso interpretaba a un Drácula, ahora lo presenta por televisión en una película. En esa misma época, en teatro, Sergio Renán terminaba de hacer su temporada interpretando al Drácula con la escenografía de Edward Gorey. Así que era una época álgida con el tema de los vampiros, 1980, y Narciso trabajando a destajo, a pesar de ya ser casi septuagenario, como presentador televisivo. Otra
faceta más, otro oficio más del trabajo del actor. Es que el trabajo del actor, como dice nuestro camarada, es encontrar trabajo. Buscar trabajo, claro. El trabajo del pescador es pescar. No llevar comida para la casa, es pescar. Después, bueno, obviamente, va a comer lo que pesque. Pero el cazador, hay gente que sale a buscar comida y trae lo que puede. No acá, pero en el norte de Europa, en Siberia, por ejemplo, en la Rusia alta, la gente suele alimentarse de los animales silvestres. Sería la cacería artesanal, ¿no? La pesca artesanal, no andar emboscando a una manada de alces. No, agarrar a uno y comerlo, que es lo que no altera, digamos, el equilibrio de la naturaleza. Pero volviendo a lo de Narciso, acá pasaba algo en los años 80, que era que se grababa en cinta de videotape. Entonces, las cintas se podían volver a grabar y regrabar y regrabar y regrabar. Entonces usaban lo que tenían. Y si ahí iba un capítulo de Narciso Ibáñez Menta, y lo lamento, le pasaban por arriba con un noticiero que no valía nada. ¿Se entiende? Y hubo, creo que anterior, un incendio en Canal 13. Sí, al que se le atribuye la pérdida de un montón de material excelso, ¿no? Sí, justo en esa época, no sé si en 80 u 81 hubo un incendio grande en el canal. Así que eso simboliza la cultura argentina también. Sí. El poco cuidado que hubo en conservar, en proteger. No, pero no sé si es poco cuidado, es poco conocimiento. Porque poco cuidado es darle al responsable toda la carga de que se perdió. Es poco conocimiento de cómo almacenar y proteger todo ese material, que lo dejaban por ahí en cualquier lado, al sol. Yo he visto latas al sol, que el celuloide se dobla como un no sé cómo lo llaman ustedes, una pasta tirabuzón. No se cuidaban las cosas acá más por desconocimiento que por desidia. ¿Se entiende? No, Sí. no se le daba tanta importancia sí a lo extranjero. ¿No? Acá tenemos seguramente copias del Mago de Oz. ¿No puede ser que haya podido sobrevivir alguna grabación de aquellas casera, de alguna persona que en su casa en su día lo grabó y ha podido sobrevivir? Que también hace ya 40 años. Algo habrá. En estos últimos 25 años que llevo investigando, lo máximo que logramos descubrir son que aficionados grabaron en cinta de audio, con algún grabador de cinta abierta, fragmentos de episodios del Hombre que volvió de la muerte con Narciso Ibáñez Menta. Claro. Eso es lo máximo. O sea, estamos hablando de conservación de programas de televisión. Y doméstica, artesanal. Sí, señor. Como dice Chucho, no sé si era desidia. No era tanto desidia, sino que era el imperio Torpeza. de las necesidades. Había un poco de desconocimiento y un poco de falta de visión de futuro y mucho de malas condiciones económicas. Muchísimo de torpeza. ¿No sería el único que se le perdió algún programa, serie o película? No, le debe pasar a todos. No creo que sea algo propio de acá. Debe pasar en Estados Unidos también. En Estados Unidos se les ha perdido lo que antes se descartaba, que ahora se hace hasta negocio con eso, que son las escenas que no quedaron en la película, ¿no? El backstage que no fue parte de la postproducción,
en Estados Unidos se empezó a guardar hace muy poco, muy poco, habrá 50 años. Sí. Para atrás no hay nada. Estados Unidos creo que empezó sistemáticamente a fines de los años 50. Inglaterra empezó a mediados de los años 60 y han tenido pérdidas hasta en los años 70 de sus programas televisivos. España empezó creo que a fines de los años 60 y a mediados de los años 70 a conservar sus archivos. Y Argentina no sé cuándo empezó, en los años 2000. También hay un problema que tiene que ver con la tecnología, que los distintos formatos en los que se almacena el material audiovisual, algunos parecen muy prometedores y resulta que no lo son. Una tarjeta de memoria que almacena cualquier cantidad de cosas tiene el tamaño de un terrón de azúcar. Entonces se llega a perder eso, ¿y dónde lo encuentra? Una lata o una película era una torta. Era más difícil de perder y más fácil de almacenar. Lo que era difícil era de almacenar con propiedad y con cuidado. Pero tarjeta de memoria deben haber tiradas por todos lados, con películas enteras, o renders, copias de películas, que tienen un formato tan chico que son más fáciles de perderles el rastro, ¿no? Por ahí en una caja de zapatos usted se encuentra Ben-Hur, cualquier cosa puede encontrar. Sandro, que es un artista musical nuestro muy conocido, de trascendencia internacional, hacía películas que dirigía él y se jactaba de la cantidad de metros de celuloide que usaba. Que está bien, él hacía sus películas y tenían todo su mérito, pero la cantidad de celuloide que usaba no la usaron ni para ser rey de reyes. ¿Se entiende? Hay una como, a ver, cualquiera hace película, dice Scorsese, con un teléfono. Sí, claro. A ver dónde las ven después. Copias por ahí y ya la gente lo puede guardar y no sé, con las tecnologías que tenemos ahora, quizás es más difícil que se pierdan esas cosas. Cosas Es que más son incluso difícil más... verlas. Verlas es muy difícil. Verlas, hacerlas es fácil. Verlas terminadas, cortadas, postproducidas, que estén en condiciones de ser exhibidas, es otro reto. Hacer una película la hace cualquier salame. El tema es que la película después se pueda mostrar al público. Usted puede grabar, por ejemplo, en Full HD, ¿no? ¿Y después dónde lo proyecta? Si ahora es todo 4K. Usted puede grabar en 4K. ¿Quiere subir algo a redes? No puede. Hay toda es tanta y tan vasta la tecnología y la cantidad de dispositivos que hay que organizar mucho cómo es lo que se va a hacer, cómo se va a proyectar, pero hasta desde el maquillaje. Cuando no había 4K, la gente se maquillaba como una puerta. Y ahora el 4K, si se le va encima a una actriz, a un actor que está muy maquillado, parece un payaso. ¿Se entiende? Tiene que ser más natural ahora. Claro, hay que poder combinar la capacidad que tienen ahora las cámaras, el pixel, que se puede grabar hasta en 8K, 8000 píxeles, contra los 1020, 1070 que tiene el Full HD. Imagínese cómo hay que estar de iluminado para que se te vea bien, para que se lo vea uno bien, porque el secreto del cine es que el actor esté bien iluminado y se lo escuche. Sí. Después lo demás es anecdótico, forma parte del área del arte, la dirección del arte, el vestuario, un guión, obviamente. Pero si el actor está mal iluminado, sonó. Y si tiene que ir a doblaje, bueno, otro problema.
porque el audio tiene que estar en sincro con lo que habla. No es tan fácil grabar con un teléfono. Era más fácil antes, con una cámara. Es que como no había tanta pretensión de calidad, el Full HD es lo que tenemos nosotros en los televisores en nuestras casas. Y es maravilloso como se ve. El 4K se ve de lejos. Acercate a un 4K vas a ver lo que ves. Salvo esos televisores que dicen 4K, pero bueno, digamos que son 4K. Serán 2, será 1,5. Hay toda una historieta con... Uno va al supermercado y dice, hay un televisor... ¿Se acuerdan de los televisores curvos? Que eran curvos. Ah, sí. ¿A dónde fueron a parar? No, desaparecieron. Así como llegaron, se fueron. ¿Y por qué no funciona? No sirve. No se veían de los costados. Se veían de frente, pero el televisor plano se ve de todos lados. Y el curve, que parecía que se podía ver de todos lados, se veía de todos lados la parte esa que uno miraba. La curva. Pero lo del medio no se veía igual. Es decir, las tecnologías se van probando, es ensayo y error. ¿Usted sabe de dónde sale el microondas en el que calentamos comida? Creo saber más o menos un poco. A ver, ¿de dónde? Ocurrió. ¿Dónde se usó? ¿Las microondas en sí? ¿O el microondas? No, el horno a microondas. No, entonces no. Yo estaba pensando en el origen de las microondas y de cómo... No, la microonda doméstica. Claro. La microonda que se usa para cocinar. Los accidentes. No, en el Apolo 11. Gracias al Apolo 11 tenemos el microondas porque había que cocinar comida ahí adentro. No iban a prender fuego adentro de un cohete. Hay un montón de cosas que vienen de las misiones aeroespaciales. ¿Usted se preguntó cómo se comunicaban desde acá a la Luna? ¿Cómo? Me lo he preguntado muchas veces y he dudado muchas veces también. Es una onda de baja frecuencia, UHF. Era como se comunicaban. Y el aparato que trajo de regreso a los astronautas a la Tierra, creo que tenía 64 de memoria. 64 kilobytes. Claro. El tiempo va cambiando. Las tecnologías se van multiplicando, reproduciendo simultáneamente una al lado de la otra, y algunas prosperan, otras no. En lo audiovisual es exactamente lo mismo. Pasa con los FX, los efectos especiales, ¿no? Cuando hay escenas donde hay, usted fíjese que hay Christopher Nolan, por ejemplo, director fabuloso norteamericano, cuando tiene que hacer peleas, aprieta el plano. ¿Para qué? Para que no se vea cómo se pelea. Entonces usted ve un barullo ahí, ve un lío, sabe por la música y por los gritos que están peleando, pero no ve una sola piña. ¿Por qué? Porque aprietan el plano para dar idea de desborde, de descontrol, pero no se ve la escena como se veía en las películas de Bruce Lee. ¿Por qué? Porque es un lío hacer eso. Entonces apretamos el plano, hacemos un poco de barullo. Mire, yo me estoy peleando con uno. Me estoy peleando con uno. ¿Y qué? Me estoy peleando yo solo. ¿No será el señor Hyde? Sí, ¿No habrá metido mano el señor Hyde? Puede ser, es muy probable. Bueno, porque si es para meter mano y para hacer barullo, es mandado a hacer. Ah, sí. Están acá al lado mío, en silencio.
Sí, ya. Me parecía muy raro que no apareciera. De todas formas, volviendo un poco a Narciso, hay una cosa que os quería comentar que me impresiona mucho, la capacidad de camaleónica que tiene para interpretar, no solamente meterse en el papel, sino cambiar su físico también. No he visto las películas de Drácula, las tengo pendientes, pero sí lo he visto en Historias para no dormir y lo vi también en... Ay, se me ha olvidado el título de la serie de asesinatos. Usted puede ser el asesino. Es usted el asesino. Es usted el asesino. Sí. Sí, esa... ¿Tú sabías, Marcos, que ese libro Narciso lo tenía pensado ya en los años 50 para filmar? Hay una notita que encontramos con Juan Moyano en una antigua revista que decía que... ¿Juan Moyano continúa detenido en la frontera con Bolivia? No, ahora lo trajeron porque está haciendo trabajo esclavo en unas canteras. Ah, perfecto. Esto lo saben solo los que leyeron el actual número de Cineficción. En 1953, Narciso Ibáñez Menta ya había cerrado un guión para filmar Es usted el asesino. Ese proyecto no se materializó en esa época, pero Narciso, cuando hizo en 1960 para Canal 9 Obras Maestras del Terror, un ciclo televisivo, adaptó para la pantalla, creo que en 10 o 12 episodios, Es usted el asesino. Y cuando él se radica en España en el 60 y pico, a mediados de los 60, después de varias temporadas de trabajar para la televisión española, se le dio la oportunidad y le aprobaron una serie de Es usted el asesino, que fue en 10 episodios, en la que figura como autor del libro, como adaptador, un tal León Cotanda, que según opina Graciela Restelli, que es la biógrafa de Narciso, opinión que comparto, así como Chicho Ibáñez Serrador firmaba sus guiones con el seudónimo de Luis Peñafiel, ese León Cotanda, que no existe, es un seudónimo del propio Narciso. Narciso fue un adelantado a su tiempo. Él quiso trabajar como se trabajaba en Estados Unidos o en Inglaterra, acá, en esa década. Y en esas décadas acá está Azul y Moreno, con los teléfonos blancos y toda una gente que, bueno, también tiene mucho mérito, ¿no? Pero acá Narciso Ibáñez Menta quiso imponer un cine que solo lo podían ver los norteamericanos o producir los norteamericanos. ¿Quién iba a producir acá? Bueno, después, a fuerza de voluntad y de convicción y de riesgo, El hombre que volvió de la muerte, El pulpo negro, los más conocidos, ¿no? Tenían unas audiencias terribles, pero bueno, ¿qué años eran ya? Los 70. Sí, uno de los integrantes de esa audiencia, ¿sabés quién fue? Acá el camarada. El camarada vio a hurtadillas El hombre que volvió de la muerte en 1969, ¿no? ¿O en una... ¿Quién, yo? Sí. Sí, pero porque tenía... No, porque tenía... hiciste un convenio. No, hay algo de verdad, no sé de qué está hablando, pero yo acá había un programa los domingos, muy gracioso para los chicos, que se llamaba Titanes en el Ring. Que era como esas peleas que arman los mexicanos todavía, los norteamericanos, de donde salió La Roca, el actor ese pelado, por 8, grandote. Bueno, y yo tenía uno de los luchadores, era un pariente mío. Entonces me llevaba por los canales y yo me metía a veces a espiar cualquier cosa. Porque en aquella época la televisión no es como ahora. Era un lugar donde se entraba y se salía, había un portero en la puerta y listo. En el viejo Canal 7 había un tipo en la puerta y nada más. Y se entraba y
se apelaba a la buena fe. Era como entrar a un teatro, entrar a un canal de televisión. Y ahora entrar a un canal de televisión es como entrar a un banco. ¿Se entiende? Y yo veía a hurtadillas, como dice el camarada, cosas que no sabía que eran. Pero lo he visto, no solo a él, he visto a Nini Marshall de vieja, de muy viejita, también. He visto un montón, pero no sabía. He estado en las rodillas de Borges. Ah, sí, sí. He estado en las rodillas de Bioy Casares, en las de Victorio Ocampo, en la de Silvino Ocampo. ¿Por qué? Porque mi madre trabajaba, era secretaria de una señora de la alta sociedad que se llamaba Josefina Díaz Vélez de Madariaga, que ofreció su casa para fundar la revista Sur. Bueno, yo estaba metido en todo esos barullos todo el tiempo. Pero por casualidad, por azar. Por eso cumplo felizmente este año 128 años. Y sin vista de jubilación próxima. Sí, no sé. Sí, ganas de suicidarme por ahora no tengo, así que... Muy bien. Vamos a aguantar un poco más. Así me gusta. Bueno, y volviendo a tu pregunta, Narciso Ibáñez Menta comenzó a experimentar con las caracterizaciones a partir de ver la película El fantasma de la ópera de 1925. Él empezó a experimentar con las caracterizaciones extremas y bueno, a partir en toda su carrera tentó esa cosa que no era habitual en la mayoría de los actores, no hacen tanta caracterización, porque es tener todos esos afeites en la cabeza. Narciso se ponía orejas falsas, nariz falsa, bueno, piel, cara. ¿Cómo? Sí, las caras enteras. Así que era una especie de Lon Chaney, está bien la comparación, porque cambiaba su aspecto de manera radical. Pero era un adelantado a su tiempo, tenía una idea de lo que era la entretención muy diferente a lo que se consumía acá. Él pretendía un género que acá es muy difícil de imponer. Ahora no tanto, bueno, la gente se acostumbró, valora algunas películas de terror nuestras, de nuestra factoría, pero en la época de Narciso era muy difícil. Y ni hablar hacer cine, porque la televisión dentro de todo es más barata que el cine. Sí. Hacer televisión no es tan costoso como hacer cine. Sí, no era tan costoso. No era, claro, es verdad, no era. Ahora sí, está Camauer haciendo televisión. Y sigue haciendo cine. Sigue haciendo cine, pero ahora ya se hizo cargo de los almuerzos de nuestra diva nacional. Sí, la señora Rosa Martínez Suárez. Rosa Martínez Suárez. Rosa Martínez Suárez. Ya grabamos el primer programa, los 2 primeros programas. Ajustarse cinturones de seguridad, apagar móviles y cualquier otro nexo con el presente. Estamos por inicializar Cineficción Radio Time Travelers. Escudriñando el pasado presente del universo del terror y lo fantástico. Cineficción Radio Time Travelers. Por el éter de Metroficción Radio. Textos: Darío Navia. Relatos: Chucho Fernández. Locución: Miriam Nancy Rojas. Producción general: Juan Carlos Moyano. Respaldan Estudio Iacona, Registro de Marcas y Patentes.
La bitácora, gastrobar y cervecería. Bueno, como decíamos ayer, Sí, ¿qué decíamos? hacer cine en la industria del cine argentino en el siglo XX es porque había, no te voy a decir 1 millón de potenciales espectadores, pero tendría que haber cientos de miles Pero de porque había 4 espectadores salas. con las salas que hubiera. O sea, con Había había un pocas. montón de salas. No, al lado de Para, lo que hay ahora. en el cine, en el siglo XX, yo te estoy diciendo, en los Sí, sí. años 50, 60 y 70, con todas las salas de cine que había, el cine apostaba a tener cientos de miles de espectadores, una película que la vayan a ver cientos de miles de espectadores, y por eso tenía que ser algo caro. Y por eso no, el terror, ¿de qué manera el terror puede atraer a tantos a tantos cientos de miles de espectadores? Narciso Ibáñez Menta hizo algunas películas, alguna que otra película de terror, se hicieron algunas películas, Sofichi hizo, pero Mario, siempre sí. con esta premisa de esto tiene que ser algo que conozca el público, que el público se vaya a ver atraído. Cuando Narciso hizo obras maestras del terror, no es que propuso hacerlas de la nada, ya se había hecho en televisión y había traído un montón de telespectadores en televisión. Y al año siguiente esa película fue un spin-off de un programa televisivo, que es algo que los norteamericanos Sí, le sacan hicieron punta como loco. como locos. Entonces, la televisión, que hoy ya no lo es, pero en ese momento, fines de los años 50, años 60 y 70, era una especie de polo de atracción de rabiosa popularidad. Todo el mundo veía televisión. Estaba prendida las 24 horas del día. O las Sí, 24, señor, no sé, pero de la mañana hasta la noche. hasta la noche. Y entre las 8 y las 10 de la noche, ahí se ponían los canales, ponían lo mejor que podían ofrecer. Y ahí había A la- cientos de miles de telespectadores también. Sí, además era la televisión, era una compañera a la tarde de las amas de casa, donde Exactamente, prosperaban todas esas películas que después se transformaron en telenovelas y bueno, exactamente. ciclos, digamos, más llevaderos, más fáciles de diseñar, de producir, pero que tenían también como función tener la televisión prendida. Tener la televisión prendida, entretener, compañero de ruta, compañero de amas de casa Y la y, publicidad que todo eso traía. y la publicidad, lógicamente. Y con el correr de las décadas y de los años, el cine dejó de atraer cientos de miles de espectadores, salvo contadas excepciones, el cine argentino me refiero, y la televisión también empezó a mermar su público hacia otras latitudes. Y eso es lo que decíamos antes de, así como cambia la tecnología de manera vertiginosa, también la manera de consumir que tenemos cambia de manera vertiginosa. Pero a partir, por ejemplo, de Aristarain y todos esos directores que empezaron con películas fabulosas, allá por los 70 80, también el cine argentino volvió a recobrar un calibre y una calidad y una construcción de historias diferentes a las que se tenían, eh, digamos, en los 60 que eran películas hechas alrededor de ídolos musicales, ¿no? Todas construidas alrededor de figuras de la canción, la mayoría, si no Sí, todas, salvo el sí, yo destaque creo, diferente y aparte de Leonardo Fabio, que bueno, se transforma en un director de culto con películas fabulosas. sí, sí, y también Leonardo Fabio hacía películas como cantor.
Claro, como cantante, claro. Sí. Y bueno, así están las cosas. Me parece que para los jóvenes la trayectoria de Narciso Áñez Menta una, es una caja de sorpresas. En los últimos meses, incluso en la web que tienen ustedes de Radio Televisión Españolas, han emergido episodios que él hizo con Fernando Fernán Gómez y con otros artistas inmortales hispanos, episodios unitarios que él intervino como intérprete secundario que a mí me sorprendieron porque los conocía de título, pero dije, esto se hizo para la televisión española en los años 80 o 90. ¿De qué manera se puede ver? Imposible. Y ahora se puede ver. Entonces, hay una esperanza. Ojalá se pueda, no sé si la palabra para ese tipo bueno, de medio con el que fue registrado todo ese trabajo de Narciso, se pueda limpiar, remasterizar, no sé qué cuernos, pero proyectar y exhibir en ciclos que no solo que sean el modo de desasnar a la gente de que hay un montón de producción televisiva del género del terror de un alcance internacional como era lo de Narciso. Narciso hacía producciones, México también hizo mucho cine de terror y Narciso no hacía cosas hacia la ligera, que acá se hicieron algunas patéticas. Hacía cine de verdad, en serio, comprometido él hasta los huesos, con sus caracterizaciones, con sus personajes, con sus historias, con sus guiones, que no eran guiones así blandengues que no terminaban en nada. El hombre que volvió de la muerte, yo me acuerdo que era muy niño, a los chicos no nos dejaban ver eso. ¿Y vos cómo hiciste para verlo? A hurtadillas. Ajá. Yo tenía una niñera en mi casa que me venía a buscar a mi cuarto y me escondía abajo de la cama de ella y yo podía ver en su televisor El hombre que volvió de la muerte. Abajo de la cama de ella. Desde abajo de la cama de ella. Y mi padre gritándome por qué me encerraba con llave en mi cuarto. Simplemente porque no estaba. Sí, esa serie... Era una miniserie y era medio de terror y de ciencia ficción. Pero tuvo cualquier cosa... Tuvo una remake, más o menos, pero bueno. Tuvo su remake. La remake la hizo Suar, la produjo Adrián Suar. Con Diego Peretti. Con el actor Diego Peretti como Elmer Van Hess, el protagonista. Eso fue en el 2007. Todos, los capitanes como los marineros, para siempre en el gran océano han caído. Se fueron navegando según sus derroteros y han muerto exactamente como habían vivido. Tal es su oficio. Han muerto con las botas bien puestas, los capotes ceñidos y unas gotas de aguardiente en el alma. Mas la desnarigada no se acuesta con ellos. Es casi camarada. No son muertos. Enteros van en las olas rotas bajo la turbonada. Saben que es cosa fácil zozobrar. Que su muerte es muy pequeña cosa bajo el temporal fuerte. Al marino que lucha no le produce efecto y sonríe al peligro. No debéis estorbar temores. Ya la muerte tiene mejor aspecto. Ellos son los ahogados. Pues ahogados no son los de agua dulce.
Cuando echados a pique el estrago alcanza vida y bienes, con una maldición escupen el chicote en un extertor vago y beben sin arcadas el más amargo trago, como beben su ron. Ni tumbas de 6 pies, ni ataúdes, ni ratas. El tiburón son pasto, y su alma, al quedar sola, en vez de revelarse en míseras bravatas, respira en cada ola. La marejada sigue sublevando la onda. Parece el vientre inquieto en mercenario arte de alguna prostituta embriagada y oronda. ¡Bestias del mar, calmaos! Para todas hay parte. Escuchad la tormenta que brama. Ese es su único himno repetido. Poeta, guárdate tus romances de ciego, porque clama el mejor de Profundis, el viento, en su trompeta. Dejadles en los ámbitos en donde a nadie aterra la muerte de los hombres desnudos, desollados, sin féretro, sin cirios. No los volváis a tierra. Dejad que siempre boguen por el mar los ahogados. Sí. ¿Qué me podéis decir de cuál de los dos se recuerda más? ¿A Ibáñez Menta o a Ibáñez Serrador, allí en Argentina? Bueno, acá los que se recuerda más es a Narciso Ibáñez Menta. Se sabía que era el padre el otro, pero bueno. El hijo, perdón. Sí, se recuerda más a Narciso Ibáñez Menta, pero es lógico. Imagínense, hace películas, está en la televisión, estuvo Va a en la los radio almuerzos de también. Mirta. Bueno, Hace un incendio en los almuerzos de Mirta. En el almuerzo con Mirta Legrand, y es una figura que está en todos los lugares donde hay compañeros de ruta del público, la radio, la televisión, y ni hablar en el teatro. Las incontables temporadas que hizo con su propia compañía. Así que Y había mucha una gente... actriz que era muy depravada. No sé si me voy a equivocar el nombre. Había una actriz, Elcira Olivera Garcés, ¿puede ser? No, Beatriz Díaz Quiroga. Beatriz Díaz Quiroga. Sabía que tenía un nombre así. Sí, Beatriz Díaz Quiroga era una actriz formidable, que lo acompañaba y lo secundaba, y metía miedo ver el susto que le daba a ella lo que pasaba en la historia. Sí, ella lo acompañó en El Fantasma de la Ópera en 1960 y en El Pulpo Negro en 1985, claro. 25 años después. Y en el programa Homenaje que le hace Canal 9 en 1990, ahí participa Beatriz Díaz Quiroga junto con una pléyade de artistas, y Narciso tiene unas palabras sentidas hacia ella porque... imagínate, a lo largo de 25 años volvió a convocarla para el Pulpo Negro, quiere decir que había pasado toda una vida y volvieron a trabajar juntos. Sí, fue formidable. Y en El Fantasma de la Ópera, ella interpretó el personaje, él hacía de Eric y ella hacía del personaje femenino principal. Y creo que ese fue su, no sé si su debut televisivo, pero por ahí anda, porque era jovencita en ese entonces, en 1960. Muy jovencita, correcto. Muy joven. Tenía una voz muy particular que era lo que la destacaba, tenía una voz increíble. Sí. Muy apropiada para el género, ¿no? Sí, hoy los jóvenes pueden ver a Beatriz Díaz Quiroga en los episodios del Pulpo Negro que están disponibles. En YouTube, claro. ¿Para todo el mundo? ¿En Argentina solo o para todo el mundo? En todo el planeta. En YouTube, en todo el planeta lo pueden ver. YouTube están. Sí, vale, señor. Luego buscar el enlace que lo vea la gente y lo pondré en la descripción. Así que, y esa
esa tarea de rescatar colaboró nuestro amigo José Iacona, que lo vuelvo a repetir, porque tiene una página sobre Narciso Ibáñez Menta que todas las semanas comparte afiches de las películas, recortes, fragmentos de episodios, fragmentos de películas, con las efemérides de las películas. Así que sí, es un camino de Y ida. los hermanos Iacona, no sé cuál es nuestra situación comercial con los hermanos Iacona. ¿Le estamos debiendo plata nosotros a ellos o ellos a nosotros? No, nuestra situación es la mejor, porque ahora que estamos arrancando. Ah, estamos emparejados. Sí, ahora que hemos arrancado la nueva temporada, están firmes respaldando el nuevo envío de Cineficción Radio. Porque son gente de armas tomar, no son gente tranquila los hermanos Iacona. Y no, son gente temible. Son temibles, sí. ¿Qué legado creéis que ha dejado Narciso Ibáñez Menta allí en Argentina, por lo menos? Aquí en España no puedo decir nada porque apenas oigo a nadie hablar de él, salvo círculos muy cerrados que puedan mencionarle. Pero ahí en Argentina, ¿cómo ha influenciado? Yo creo que le pifió a la época. Narciso le pifió a la época. Tuvo la mala suerte de nacer en una época y de prosperar en una década que acá también era muy... Acá estábamos al borde de cosas bastante cruentas y no coincidió su talento, su capacidad, su hombría de bien, su educación, que era un hombre, parecía un inglés, no parecía una persona de otra parte. Se movía y se manejaba, se vestía de una manera muy particular. Yo creo que no lo ayudó la época en que nació. Bueno, si hubiera nacido en esta época, no sé si lo hubiera tenido más sencillo o si más gente lo hubiera apreciado. Esta época también tiene sus cositas. Para haber nacido en la época que nació y hacer todas las cosas que hizo durante tantos años, creo que el legado de Narciso nos demuestra que esta no es una carrera de velocidad, sino de perseverancia. Sí, estoy de acuerdo, pero a mí me da cierta pena, cierta tristeza que no tenga el reconocimiento, no de los que están en el medio, que lo tiene, que no sepa la gente quién es, la gente joven. La gente joven sabe quién es Charles Chaplin. ¿Cómo no va a saber quién es Narciso Ibáñez Menta? Hay una diferencia, ok, pero ¿cómo no vamos a saber quién es Narciso Ibáñez Menta? Me parece un disparate. Yo no lo sabía hasta hace unos años. Claro. Sí. En algún momento, si una persona se interesa por el arte, por el teatro, por el cine y por el género fantástico, llega a Narciso Ibáñez Menta, así como llega a Boris Karloff, a Christopher Lee, a todos los grandes. Llega. Es cuestión. Sí. Es cuestión. No te olvides que todos esos grandes fueron lo que fueron gracias a la Hammer. Sí, y también porque en Hollywood, en Hollywood no pasaba nada con eso, ¿sí? Sí. En Hollywood no pasaba nada, ni con Vincent Price, ni con Peter Cushing, ni con Peter Lorre, no con nadie, con ninguno, ni con Christopher Lee, ni con Lon Chaney. En Hollywood nada con eso, ¿sí? Fue la Hammer que les tocó la espalda baja, por decirlo de una manera elegante, a los estudios estadounidenses, ¿no? A la Universal de esa época, RKO, que lo jorobó en serio con ese tipo de películas de bajo presupuesto, en donde esos actores ganaban
monedas al lado de lo que ganaba un actor en Hollywood. Pero la Hammer no fue una mina. ¿Una mina de qué? ¿De oro? De oro. Pero de esta gente. Bueno, ¿De qué otra gente? Hammer fue un resultado de una búsqueda desesperada. En los años 50 Claro. Inglaterra estaba en una crisis de posguerra que se veía también en el cine. Claro. Entonces ellos lo que querían es pagarle un viaje en avión y una semana a un actor de Hollywood para que protagonice una película y después exportarla al mercado norteamericano y no podían. Y era muy difícil. Hasta que, después de tantear un par de películas medios de ciencia ficción, dieron en la tecla con la película esta de Frankenstein, con Christopher Lee y Peter Cushing, que que hicieron un acuerdo con Warner para distribución en Estados Unidos, y después, primero Warner le empezó a encargar otras películas de terror, y después Paramount, Universal y otros estudios se peleaban porque Hammer les produjera películas en Inglaterra para distribución en Estados Unidos. Eso da la idea del caudal de negocio que implicaba para Inglaterra y para Estados Unidos, y gracias a la televisión y al cine, pero especialmente a las repeticiones en televisión, Hammer se volvió un ícono de la cultura occidental, las películas de Hammer. Claro, como anteriormente se habían vuelto un ícono de la cultura occidental las películas de Universal, con Bela Lugosi, Boris Karloff, de los años 30 y en blanco y negro. Y esas dos series de películas se convirtieron en la columna vertebral de la cultura occidental en cuanto a fantástico, a terror, a películas que se proyectan en la noche de brujas o en la época o en el mes de octubre. Y en Argentina un poco pasó eso con la televisión. Se empezaron a repetir por televisión y se creó una especie de culto por esas películas. Y en toda esta negociación entre a ambos lados del Atlántico, entre Gran Bretaña y Estados Unidos, siempre hubo detrás de todo eso una necesidad desesperada por dinero, por tratar de mejorar la situación, de mejorar situaciones críticas. ¿En el mundo hispano ha habido alguna productora también o algún estilo que haya podido alcanzar el nivel de la Hammer? Pero no productoras. En el mundo hispano, no por productoras, sino por artistas. El sello de Hammer era Hammer. El sello de Universal era Universal. El sello en el cine español, por ejemplo, en cuanto a lo fantástico, era Paul Naschy. O sea, no había un sello de una productora, porque las productoras se armaban. Era él. Sí, el sello era él. Y algo así se puede ver en Argentina, porque el sello era Narciso. Si hay una película o una miniserie televisiva que esté Narciso, ese es el sello. Ese es el equivalente, que podríamos decir, con Hammer y Universal. El público no identifica nosotros, ¿no? Y en España también no identifica productoras o estudios. Identifica actores y temáticas. A veces Narciso tenía que hacer dramas y ahí no tenía tanta popularidad, no era tan visto. Entonces es como que el público le pedía que se volcara a las caracterizaciones a esas caracterizaciones extrañas o al género. Me parece que por ahí pasaba un poco la cosa. Antes has mencionado Drácula. ¿Cuántas películas hizo sobre Drácula, Narciso? Narciso, te digo, primero hizo una miniserie televisiva que llamó Otra vez Drácula, en la que Narciso interpretó a un actor que tenía que hacer una obra de Drácula y al propio Drácula. Eso se vio en Canal 9 en 1970. Al par de años siguientes fue a España y a las órdenes de León Klimovsky interpretó la saga de los Drácula, que esa película se puede ver, está editada en condiciones en DVD, y ahí Narciso interpreta al conde Drácula, con Elga Liné, que está con nosotros, vive acá en Buenos Aires, y después Narciso volvió a hacer
volvió al universo de Drácula a interpretar a Van Helsing en una puesta teatral en España. En el 77 creo que fue eso, o 1978, y cuando viene a Argentina en 1979, interpreta a Van Helsing en este especial que habíamos dicho para Canal 13, que está perdido lamentablemente, que fue Hay que matar a Drácula. Ahí tenemos los 4 Dráculas, y bueno, y después presentó películas de Drácula en televisión, pero eso no cuenta. Al modo de Elvira. Exactamente. Bueno, el oficio de que algún artista, actor o director presente episodios ya viene de Hitchcock. Hitchcock presentaba episodios de manera, claro, de manera de humor negro. Chicho Ibáñez Serrador lo tomó para Historias para no dormir, eso es evidente. Y bueno, después nuevamente, por el imperio premuroso de las necesidades, de tratar de conseguir algo de dinero, presentar películas en televisión. Y allá en España ustedes tuvieron Alucine, presentada por Chicho Ibáñez Serrador, y tuvieron Mis Terrores Favoritos, presentadas por Chicho Ibáñez Serrador para televisión, y varias temporadas. No me acuerdo muy bien, sé que de pequeño vi alguno. Tanto de Alucine como Mis Terrores Favoritos. Pero no me acuerdo prácticamente de nada. Pero los títulos yo sé que estaba ahí. Yo creo que eran los 90, ¿no? Puede ser. Es que o finales la cronología de eso sería, en 1979 y 1980 Narciso presenta Viaje a lo Inesperado, que es películas de terror los sábados a la noche. Cuando vuelve a España... Bueno, antes de volver a España, Chicho ya debería estar al tanto de eso porque se comunicaban. Pero es curioso que en 1982, después que no prospera su nueva temporada de Historias para no dormir en color, Chicho arma creo que en el 82-83, o sea, le vende lo mismo. Creo que fue a Televisión Española, películas de terror presentadas por un presentador pintoresco y con humor negro y que se llamó Mis Terrores Favoritos. Y él vuelve con esa idea en los 90, a hacer una nueva 2 o 3 temporadas, ahora no recuerdo bien. O sea, sí, eso habrá sido una manera de llevar un poco de plata al rancho, porque o sea, cuando no hay otras producciones o no hay series o no hay películas, presentar películas por televisión es un trabajo noble. Un kiosco, como decimos acá. Exactamente, con lo que le gusta a usted, camarada, los kioscos. Y está bien, porque fíjense, gracias a esas películas vistas en televisión, unos cuantos colegas y amigos de España se nutrieron de cine de terror. Muchos, yo leo a veces en las redes, sí, yo vi esta película presentada por Chicho en Mis Terrores Favoritos. La vieron hace 30, 40 años atrás. Entonces, ese pequeño kiosco sirvió para evangelizar a las generaciones de ese entonces. Narciso Ibáñez Menta protagoniza 2 o 3 episodios de Historias para no dormir que son realmente obras maestras. El asfalto es uno de ellos. El asfalto es una maravilla. Cuando se emitió por primera vez el asfalto, Chicho lo hizo con una calidad diferente de los demás episodios porque tenía en mente mandarlo a competir en un festival internacional de televisión. Y ganó, o sea, lo mandó a un festival de televisión de Francia y ganó el primer premio, el asfalto. Así que si alguien no tiene idea del asunto y quiere ver algo que le llame la atención y que le parezca original, a pesar de que tiene ya casi más de medio siglo, el asfalto es perfectamente para empezar, ese camino es perfecto. Que además está escrito, no me acordaba el nombre, por Carlos Buiza. Está basado en un relato de... Está basado en un relato de Carlos Buiza. Que todas las cosas que hizo Chicho, estaban basadas en relatos. Fíjense, en el asfalto es de un relato.
¿Quién puede matar a un niño? Es de otro relato. La Residencia es de otro relato, creo que de Juan Tebar. Así que, además de entretener y de generar interés para el público aficionado al fantástico, te abre la cabeza con la literatura española y contemporánea, que no es cosa fácil. ¿Algún otro título más? Sí, de Narciso Áñez Menta, Mira, esta es una rareza. En 1970, Chicho, después de terminar la última temporada de Historias para no dormir, él ya lo venía insinuando en sus presentaciones. A veces hacía mención de historias para pensar. Decía el término historias para pensar. Él quería dejar que la historia tenía la pretensión, no sé si una pretensión, que fuera algo más que para entretener desde el punto de vista del terror. En una de esas hizo un especial que iba a ser, quedó como un especial, la idea era lanzar una serie, hizo un especial que llamó El Guión, de 1970, basado en un relato de Dalmiro Sáenz, argentino. El guión no se emitió nunca por televisión española, y quedó guardado hasta que atinadamente los administradores de los contenidos de Radio Televisión Española lo exhumaron hace no menos de 10 años. Está Narciso Áñez Menta, protagonista, y Chicho, que también interviene como actor, además de dirigir. Esa es una maravilla, ese episodio. Y el tercero que les recomiendo es también otro episodio unitario que él hace en 1974, solo como director, que protagoniza Narciso, que se llama El Televisor. Muy fuerte, bastante fuerte. Ahí tenemos 3. El Asfalto, de Historias para no dormir, El Guión y El Televisor. ¿Y tú, Chucho? ¿Qué recomiendas de Narciso? Yo me acuerdo, yo de lo que me acuerdo de Narciso, que fue lo que me impactó porque era muy chico y porque lo veía a escondidas y era el único chico de mi época que sabía de eso, porque en el colegio nadie podía hablar de eso, pues a nadie le dejaban ver eso. Era el hombre que volvió de la muerte. A mí eso me rompía la cabeza, me parecía algo fabuloso. Además, toda la preparatoria que tenía que hacer yo para poder ver eso, la complicidad de mi niñera, que saliera todo bien, porque de todas las veces que lo vi, muy pocas veces interrumpió mi padre para ver qué estaba haciendo yo. Se le daba por ver si estaba dormido, y yo no contestaba porque estaba en el cuarto de mi niñera bajo la cama mirando la tele. Pero yo recuerdo eso, bueno, El Pulpo Negro, y recuerdo algunas cosas que he visto de él, que no me acuerdo el nombre, no tengo la memoria que tiene, ni hecho la investigación que hizo Darío, pero me acuerdo de algo que hizo él muy joven, pero no me acuerdo el nombre, no recuerdo el nombre, que no lo debe haber hecho acá seguro, lo debe haber hecho en España. No sé si es El Fantasma de la Ópera, pero algo vi de él, que andaba con un muñeco, pero no me acuerdo qué era. Sí, el muñeco, el Freddy. Freddy es un episodio de Chicho Ibáñez Serrano de 1982, para Historias para no dormir, que fue uno de los 4 episodios en colores que hizo en 1982. Y acá se emitió en Canal 7 en 1983. Ese episodio pesadilló a unos cuantos. Sí, yo me acuerdo de ese me acuerdo. Y ya era grande, ¿eh? Ahí no lo veía bajo la cama. Y bueno, yo quiero recomendar también una serie en episodios que trabaja acá el camarada,
que se llamó Ah, Demonium. ¿cuáles? Demonium. Daemonium. Así es. Daemonium. Esa la realizó Justamente hoy, Pablo Parés. Pablo Parés, con quien nos encontramos hoy a las 20 horas, porque va a haber una reposición de un ciclo de Parés, el Doctor Cerebro, y van a dar otra vez, no sabés con quién estás hablando, a las 20 horas, ahí por la localidad de Merlo. Me acaban de invitar recientemente, hoy antes de entrar a este Zoom. Así que vamos a tratar de ir. Hay una cosa, un romanticismo de revivir películas que hicimos hace 10 o 15 años. Sí, el comandante Lobo Cortés. Sí, no, el capitán Cortés. Ah, ¿era capitán? Era capitán nomás. Bueno, yo pensé que era comandante. No, vino un día Pablo Parés, que es un director acá de género para mí formidable. Tiene un carácter de que se lo lleva al demonio, ¿no? Pero como artista, como realizador, como persona, es una persona maravillosa. Después hay que aguantárselo, ¿no? Pero bueno, me acuerdo que viene y me dice, elegite el apellido de un capitán. Así nomás me dijo. Y le puse Cortés, porque me parecía así un apellido bien mexicano, bien mercenario. Y bueno, hoy lo van a... No eso, porque eso está en YouTube. Hoy van a dar el Doctor Cerebro, y no sabes con quién estás hablando, en un ciclo ahí de reposición de este tipo de películas ahí por Merlo, con la presencia de los actores, los realizadores, el equipo técnico. Y es una suerte de encuentro romántico en el cual nos encontramos todos luego de un montón de años. Y no sé, chicos, si tenéis alguna cosilla más que comentar sobre Narciso. A Darío le veo que está iluminado como los vampiros de Crepúsculo por el sol. No, que es así, es así. Es así, se maquilla de blanco. Sí, justo ha salido el sol, por eso, viste, he tenido la precaución costumbre que ha sacado de nuestro presidente actual. Claro, así entra el sol y limpia las energías. Sí. Yo permanezco en el tono bronce, que es el tono de los próceres. Sí, claro, el bronce. Y también está el bronce que sonríe, que es Carlos Gardel. Sí, no es mi caso. No es mi caso. Bueno, gracias, querido camarada, por la invitación. Gracias a Darío, que es una fuente inagotable de recursos, historias y documentación que acá, como dicen los que saben, no está en ninguna otra parte que en la cabeza de Darío. Muchas gracias, Darío y Chucho. Vamos a repetir la próxima vez y vamos pensando de qué podemos hablar para que el público se horrorice un poco más cada día, ¿no? Y bueno, coleópteros. Coleópteros. Pero coleópteros vampiros. Claro, sí. Hay que darles una forma un poco más nefasta. Sí, para que sea un poquito un tema de Cosmoversus, porque si no, coleópteros normales, no. Coleópteros vampiros o cualquier otra cosa, fantasmas o extraterrestres también. ¿Vio alguna vez un coleóptero con un microscopio? No. Es lo más parecido a un extraterrestre que hay. Ah, vale. Sí, he visto imágenes, sí, de insectos y de todo, sí, muy raro. Coleópteros humanos Mire la también. cabeza de una hormiga y después hábleme de extraterrestres. Bueno, amigos, gracias por todo. Muchas gracias. Bueno, Pues gracias. Adiós, Darío. Nos vemos. Gracias por todo. Nos vemos, Marcos, queridos. Un saludo.
Cosmoversus.